Buenas tardes, queridos hermanos. En esta ocasión vamos a hablar de los dones ministeriales que se encuentran en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Los dones llamados ministeriales se manifiestan primeramente a través de un llamado de parte de Dios a la persona. Puede ser directo de Dios al hombre o puede ser a través de otras personas, generalmente líderes maduros. Nosotros vamos a tomar 3 ejemplos de la Biblia de llamado directo. Moisés se encuentra en Éxodo 3, versículos 1 al 10. Isaías se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Jeremías se encuentra en el capítulo 1, del 4 al 8. Son los 3 ejemplos que vamos a tomar. Moisés fue llamado a través de una visión, de una zarza que ardía y no se consumía. Dios captó su atención. Cuando él se acercó para ver, Dios le habló, lo llamó y le dijo que lo iba a enviar a Egipto a rescatar a su pueblo. Isaías vio una visión en la cual Jehová estaba sentado en un trono que era alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, había serafines que volaban y escuchó una voz que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Y en el caso de Jeremías vino una palabra directa de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. 3 ejemplos de llamados directos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de llamados a través de líderes maduros. Vemos que Eliseo fue llamado a través de Elías. Esta historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del 13 al 16. Dios le da la orden a Elías cuando estaba escondido en la cueva en el monte Horeb y le dice que tiene que ir y ungir al rey de Siria, que sería Hazael, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Y esta parte se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21. Es la historia cuando Elías va y pone su manto sobre Eliseo, lo cual significaba que era llamado a una relación estrecha con Dios
bajo la cobertura de Dios, bajo la autoridad de Dios, Eliseo captó que Dios lo estaba llamando a un ministerio. Timoteo fue llamado a través del presbiterio de la iglesia. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16, está esta historia. En el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio era el consejo de ancianos de la iglesia en aquella época, y a través de ellos, por profecía y imposición de manos, Dios llamó a Timoteo. Ya sea un llamado directo o a través de algún líder maduro, el resultado va a ser una fuerte convicción interna que pone el Espíritu Santo en la persona. Estas son las dos formas que se emplean o que Dios emplea con mayor frecuencia, pero solo Dios sabe de cuántas maneras Él puede llamar a alguien al ministerio, ya que sus pensamientos son infinitos. Lo cierto es que cuando Dios llama, hay convicción interna y es lo que a uno lo sostiene cuando pasa todo el proceso de preparación y lo sostiene en el ministerio. Ahora bien, hay diferencias en las respuestas de los que son llamados. En el caso de Isaías, él respondió inmediatamente: heme aquí, envíame a mí. No puso objeciones. Pero en el caso de Jeremías, él se sintió demasiado joven. Se sintió demasiado joven para el compromiso al cual Dios lo llamaba. Y le dijo: Señor, yo no sé hablar porque soy niño. Esto es una muestra de que Dios puede llamar a personas siendo muy jóvenes, llamarlas a un ministerio. Se calcula que Jeremías tenía entre 16 y 20 años. Y le dijo: no digas soy joven, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Bien, él no ofreció mucha resistencia, pero en el caso de Moisés, yo hice una lista con todas las objeciones que puso Moisés. En primer lugar le dijo: ¿quién soy yo para ir a rescatar a tu pueblo? Me van a preguntar quién es el que te envía. No van a creer mi voz. Soy tardo en el habla, torpe de lengua. Se cree que era tartamudo. Y por último le dice: envía por quien debes enviar. Señor, te equivocaste, no soy yo. Y ahí es cuando Dios se enoja
con Moisés y le dice que él lo está enviando y que él sabe de sus limitaciones y que ya preparó a Aarón para que Aarón hable en lugar de Moisés, y Moisés sería para Aarón en lugar de Dios, y Aarón sería para Moisés el que transmitiera el mensaje. Esto lo podemos ver en el capítulo, podemos leer todo el capítulo 3 y el capítulo 4 de Éxodo, y entonces ahí vamos a ver todas las objeciones que puso Moisés, pero a fin de cuentas terminó yendo. No se puede eludir un llamamiento de Dios. Por eso es necesario estar dispuestos a hacer su voluntad. Y si así no fuera, tenemos un caso extremo que es el de Jonás, que directamente se rebeló y dijo, no, yo no voy, se alejó, y Dios entonces preparó un pez que lo tragase y lo tuvo por 3 días en su vientre, y luego lo arrojó en la playa, y al final Jonás terminó yendo igual. Enojado o no, Dios lo había llamado, y ¿quién puede discutir con Dios? No es inteligente discutir con Dios. Si Dios tiene un llamado para alguien, Dios lo va a cumplir. Está bien, dirán, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Bueno, yo lo desafío a buscar en la palabra esa palabra, libre albedrío, esas 2 palabras. No lo va a encontrar en la Biblia. El hecho es que si somos cristianos, debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, vamos a descubrir un don, sea cual sea, o vamos a recibir un llamado ministerial. No importa si es mucho o es poco lo que Dios nos dé, lo que importa es que respondamos afirmativamente. En cuanto al libre albedrío que mencioné, se aplica más bien en cuanto a las personas, si quieren aceptar el llamado a la salvación o no. Ese es otro tema. Ahora bien, hay cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a los llamados. En primer lugar, el que elige a los ministros es Dios y reparte el ministerio a cada cual como Él quiere. Al que quiere lo hace apóstol, y así con todos los ministerios. Meterse por cuenta propia en un ministerio, decir, no, yo quiero ser pastor, por ejemplo, insistir, y si alguien le da una oportunidad y no es pastor,
O si alguien, porque suceden casos también, alguien que se va de la iglesia y comienza su propia iglesia y se proclama pastor a sí mismo y no tiene el ministerio, sabe que lo único que va a hacer es un desastre. Y va a sufrir él y va a sufrir la gente también. Genuinamente es como se desarrolla un ministerio y para esto tiene que haber un llamado. Si no hay llamado, ni pensar en meterse por voluntad propia. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que ser especiales para recibir un llamado. Dios, las personas que fueron llamadas en la Biblia, Dios los llamó siendo personas, tal cual como eran. A Jeremías lo llamó siendo un niño, a Pedro lo llamó siendo impulsivo, a Jacobo y a Juan los llamó siendo impetuosos, haciendo mención a un carácter temperamental, que no quiere decir que eso no pueda cambiarse. A Moisés lo llamó siendo tartamudo. En fin, eran personas, igual que nosotros, con limitaciones. El tema es que el que realiza la tarea es el Señor a través de nosotros. Sea cual sea el ministerio, es la gracia de Dios la que actúa para que el ministerio se desenvuelva y tenga un efecto positivo. Es una honra tremenda ser elegido para servir a Dios, pero también es una responsabilidad tremenda. Ahora bien, nadie piense que al recibir el llamado, Dios lo va a poner inmediatamente en el ministerio. Va a haber un tiempo de preparación antes de ponerlo en actividad. Dios se toma su tiempo para hacer las cosas. A veces tenemos que pasar por desiertos, porque en el desierto podemos aprender más de Dios, conocerlo más íntimamente. Y cuando hablamos de desierto, estamos hablando de situaciones incómodas, de luchas, de pruebas, de sufrimientos tremendos a veces, hasta que Dios nos ubica en el campo de labor. Estar en un ministerio no es fácil. No es fácil estar en un ministerio. Vamos a tener que renunciar completamente al yo. Ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Vamos a tener que hacer sacrificios a veces para servir al Señor. A veces podemos llegar hasta las lágrimas, como dice Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto está en Salmo 126, versículos 5 y 6.
Dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, dice el Salmo. También el que está en un ministerio va a recibir a veces luchas, resistencias fuertes de parte del enemigo. Por eso Pablo decía: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas eran poderosas, las armas que tenía Pablo y las armas que pueda tener un ministro, porque hay que derribar fortalezas y resistir muchas veces ataques de parte del enemigo, y por eso es tan importante que oremos por los siervos de Dios que están desarrollando una función ministerial. Hasta decía Pablo que hay que completar los sufrimientos de Cristo. Eso lo dice vamos a ver, en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 25, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros y para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él menospreciaba las aflicciones y hasta su propia vida. Pero llaman la atención estas palabras que dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Y cómo es esto de cumplir con las aflicciones que faltan, las aflicciones de Cristo? Resulta que el enemigo ya está vencido, pero él, vencido y todo, sigue luchando, esta vez ya no contra la persona de Cristo, sino contra su cuerpo, que es la Iglesia, la que representa a Cristo en esta tierra, o sea, nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y aunque el diablo está vencido, él sigue atacando, en este caso, a la Iglesia. Por eso es que tenemos tantas luchas, tantas pruebas, y es que necesitamos de la armadura de Dios y de las armas poderosas a las cuales se refería Pablo. Ahora bien, después de todo lo que sufrió Pablo, después de haber sido azotado, golpeado, dado por muerto, haber naufragado
en 2 o 3 ocasiones, de haber sufrido cárceles, él cumplió. Y él pudo decir, ya cuando estaba en el final de su ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si usted está sirviendo al Señor, y yo estoy sirviendo al Señor, y lo hacemos hasta el fin, podremos sentir lo que sintió Pablo cuando dijo estas palabras. Yo quiero ponerme por un momento, tratar de ponerme por un momento en los sentimientos de Pablo cuando dijo, Señor, terminé todo lo que me diste por hacer. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Terminé la carrera. Así que ahora, Señor, yo sé que tú eres justo y me darás mi recompensa y me darás mi corona. Y esto lo hará con todos aquellos que seamos fieles en lo que Dios nos dé y seamos perseverantes hasta el fin en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y podremos decir con el corazón lleno de satisfacción, que valió la pena. Hermanos, que Dios los bendiga y será hasta la próxima vez que nos encontremos.